La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 6 de diciembre. Isaías Lafuente, hola. Hola. Hoy viene a tomar café con nosotros la periodista Lucía Embomío, que viene en calidad de escritora porque acaba de publicar un libro, su última novela, Tierra de la Luz. Lucía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué alegría tenerte aquí a nuestro ladito en este día de puente. Yo sí que estoy contenta. Es una novela ambientada en los invernaderos donde miles de jornaleros y jornaleras recogen las frutas y las verduras que abastecen las mesas de España y de Europa. En uno de esos mares de plástico, explotada bajo un sol abrasador, acaba Ngolo, que es una de las protagonistas de tu novela, cuya historia está basada en las vidas reales de dos mujeres, Nora y Margarita, una mujer marroquí y otra guineana, con las que hablaste y te inspiraron para escribir este libro. La vida aquí en el asentamiento muy dura. La gente vive aquí sin nada, sin dinero, sin nada. No hay descanso ni nada, te pagan una miseria. Cada jefe te paga diferente del otro, más o menos 30, 29, 32 para 8 horas. Lo que tiene que hacer es trabajar duro, aunque alguien está ahí detrás diciendo, anda, vamos, prisa. Tienes que dar lo que puedas para poder trabajar bien, para que no te eche el mismo instante. No puedes denunciarle, ni tiene pruebas, ni tiene cómo hacerlo, porque sabe que no tiene papeles. Cuando vine a España yo me imaginaba algo mejor, una vida mejor, normal. Y al llegar aquí es como si fuera volviendo a tu país, sin nada. Estás así como un gato en agujero, teniendo miedo para que no le mates. Lucía, tú nos has compartido esta grabación. ¿Cómo las conociste? ¿Quiénes son Nora y Margarita? Bueno, las conocí porque me fui de vacaciones a Almería, estaba en Roquetas y me puse en contacto con personas de allí, pues chavales nacidos en Almería, pero cuyos padres y madres han trabajado también en ese mar de plástico. Entonces me llevaron a uno de los asentamientos, en Atochares, y la verdad es que me impresionó muchísimo encontrarme ahí a una mujer de Guinea Ecuatorial, porque yo soy originaria de allí y porque sí que es cierto que es una diáspora con muchísimo arraigo en España, ¿no? O sea, mi padre llegó, por ejemplo, en 1966 a este país. Entonces, precisamente por eso, parece que tenemos redes que nos libran de ciertos lugares. Entonces comprobé que no. Y digamos que me dejó un pozo profundo, ¿no? Porque precisamente por eso y también por la dureza y porque entendí cómo esa dureza se expresa de una manera distinta cuando se trata de mujeres, porque a la explotación laboral le suma otras millones de cosas. Así que a partir de ahí entrevisté a esas mujeres, pero también a esos hijos e hijas de personas migrantes que ya han nacido en Almería y que parece que de alguna manera tienen que continuar eso que empezaron a hacer sus padres y sus madres, ¿no? Como que no se piensa en ellos de otra forma. Como si sus padres y sus madres no hubieran venido, entre otras cosas, para que esos hijos pudieran hacer algo distinto, pudieran tirar para adelante, y como en muchas ocasiones también ellos y ellas acaban pensando que efectivamente es su única opción, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí y partiendo de historias reales, decidí crear un mundo distinto, que podría ser Almería, que podría ser Huelva, que podría ser Lleida, Albacete, pero también el sur de Italia, el sur de Grecia, ¿no?, donde están las diferentes huertas de Europa,
Y además podría ser también, pues, no sé, yo estuve en Líbano con personas refugiadas sirias y palestinas, estuve en Haití con personas desplazadas del terremoto y me di cuenta de que en todos esos espacios, que son lugares de máxima exclusión, ¿no? Hay historias que se repiten y fortalezas que también se dan, porque cuando no te queda otra, cuando estás todo el rato un poco, ¿no? Pues, al borde del abismo, pues hay veces que se desarrollan fortalezas impensables, poderosas y bellas también. Se construyen lazos que tú describes de una forma muy poética en tu novela. Pues eso, lazos comunitarios entre las protagonistas, lo que tú dices, para salvarse de alguna forma, ¿no? Sí, porque no, a mí hay una expresión que no me gusta nada, que es lo de están hechos de otra pasta, ¿no? Y porque la realidad es que aquí todo el mundo está hecha de la misma pasta, pellejo, carne, músculo, hueso, quien tiene, que yo poquito, y las vísceras, ¿no? Y jolín, esto se demostró, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española hace un montón de tiempo, cuántas personas tiraron para adelante, ¿no? A pesar de las dificultades, o se despidieron de sus hijos y a los que mandaron a otros países como Rusia, donde fuera, ¿no? Y a pesar de todo, pues lo sobrellevaron como pudieron, ¿no? Incluso sintiendo mucho dolor. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que en esos escenarios difíciles pues se dan actos heroicos de manera cotidiana, si quieres, para tratar de estar mejor, y que entre las mujeres, porque al final es una novela donde aparecen muchísimas mujeres, pues se crean escaleras para poder salir de esos espacios, aunque sea a ratos, que son hermosas. Y bueno, yo creo que también es una novela de amistad. Me gusta decir que amistad es otra forma de decir amor. Total. Y no sé, también algo que aprendí, por ejemplo, en Haití, que me llamó muchísimo la atención, es que muchas mujeres en esos campamentos de personas desplazadas tras el terremoto no iban a orinar por la noche porque no tenían farolas. Algo a lo que no damos tan importancia, ¿no? Y sin embargo no iban porque se exponían a ser víctimas de agresiones sexuales por el camino. Entonces yo decidí crear un mundo en el que las mujeres, por ejemplo, se iban avisando cuando pasaban por las diferentes casas y decían estoy. Y entonces otras mujeres encendían las luces de su vivienda para crear una especie de engranaje lumínico en el cual podían protegerse. Siento que esa ayuda entre mujeres no solo es algo necesario, sino también a veces se expresa de formas muy creativas, muy bonitas, y sirve, ¿no? Y ese estoy que decían era una manera de recordarse a sí mismas que existen en un lugar en el que de alguna forma les hacen sentir que son invisibles, a pesar de ser la mano de obra que favorece esos milagros económicos que tanto nos enorgullecen. Es que esta es la gran paradoja, ¿no? Que este mundo que nos cuentas, lo imaginas muy lejos de aquí, pero está aquí mismo. O sea, ese submundo está en este mundo próspero y además es el motor de que determinados productos lleguen a las mesas de esa España, de esa Europa próspera, y aquí es donde está el verdadero contraste. Y yo no sé si en tu doble vertiente de periodista y de novelista en este caso, ¿por qué te has lanzado a la novela? Porque también aquí hay mucha información que tú ahora mismo nos estás contando y que se podía haber escrito en forma de ensayo, ¿no? ¿Qué es lo que te aporta la novela en el relato de lo que nos quieres contar? Claro, al final el periodismo se cuela porque es lo que llevo haciendo un montón de tiempo, y al final trabajo también en Aquí la Tierra y he visitado muchas huertas. Aquí la Tierra, un programa de televisión española, y yo misma he recogido fresas en Dinamarca, yo misma he sido jornalera, entonces ahí en las descripciones hay algo de eso, pero yo necesitaba la magia para contar sentimientos. Y me parecía bonito poder sumergir a esas personas en un mundo en el que podían, si quieres, volar, ¿no? Escapar de su dureza del día a día. Y porque además yo soy afrocastellana, mi madre es de Segovia y mi padre es de Guinea Ecuatorial. En casa no se habla de sentimientos y tampoco se expresa, ¿no? Para que os hagáis una idea, en Fang, la lengua de mi padre, no existe la palabra beso. ¿Cómo? No existe la palabra beso, no existe. Se dice chupar la mejilla, porque era lo que veían haciendo a los españoles, ¿no? Que eran los colonos. Entonces, como a mí también me cuesta, pues yo acudí al realismo mágico para poder expresar todo eso que me cuesta tanto. Y me sirvo de las hipérboles. Y también bebo mucho de lo que veo en mi casa y de lo que me ha contado mi padre, que mi padre es eso, ha sido un hombre contón. Entonces, él, por ejemplo, cuando me contaba historias, me hablaba de elefantes que hablaban en su idioma, de tucanes que les ayudaban a preparar la munición y cosas así. Entonces, todo
todo eso se cuela en mis relatos, y también esa necesidad de poder expresar sentimientos desde lo más profundo, y yendo más allá del está triste, muy triste, está alegre, muy alegre, ¿no? La protagonista de tu novela no vino a España en patera ni saltó una valla, vino en avión a seguir estudiando, conociendo el idioma para alojarse con familiares que ya residían aquí. ¿Cuánto de estereotipo tóxico, diría yo, sigue arrastrando el relato sobre la migración que contamos todos los días en los medios de comunicación? Para mí el más tóxico es quizá la narración monolítica de lo que se supone que es la migración, ¿no? Que hay una única manera y cuál es la imagen. Además, que nos viene a la cabeza prácticamente todo el mundo cuando pensamos en migración es hombre negro que ha llegado en patera probablemente de África Occidental, y además vemos masa y no individuo y jamás les escuchamos hablar, y ni siquiera se usa la palabra persona, sino casi siempre migrante, ¿no? Entonces yo lo que quería era precisamente mostrar un mundo en donde migrar es algo común. Los perfiles son súper diferentes entre sí, los motivos también para salir de la tierra, que en general casi nadie quiere salir porque la nostalgia es gigante y casi todo el mundo querría quedarse en su casa y cerca de sus seres queridos. Entonces yo quería mostrar muchas realidades, muchas verdades al final que están en el día a día, desde mujeres que vienen a estudiar a otras que querían conocer mundo, las hay que salen de su casa también porque la situación económica estaba complicada, y otras que han abandonado a su familia, pues porque ¿no? en el caso del libro pues se ve a personas que son lesbianas, por ejemplo, y que en su tierra no es tan sencillo, ¿no? Y cómo también se idealiza a veces Europa. Quería mostrar esa diversidad y romper, y de hecho hay muchos personajes, que es algo que, sí, ¿no? Y precisamente están todos esos personajes para poder explicar todas esas vivencias distintas, todos esos sueños diferentes, todas esas aspiraciones también, y todos esos orígenes. Hay un momento en la novela en la que la protagonista le cuenta a un amigo que una de las cosas que aprendió al llegar a España fue a interpretar el papel de la migrante buena, agradecida, ¿no? de esa trabajadora sumisa, el único que la sociedad tolera que esa migrante tenga, no porque no pueda hacer otra cosa, sino porque hace lo que se espera de ella. Y también conecta con algo que narras en la novela y que te han contado algunas de las mujeres con las que has entrevistado y te han inspirado para hacer este trabajo de campo. Por ejemplo, el freno de las expectativas, antes lo mencionabas, ¿no? Por el color de piel. Esto es lo que te decía Helen. No te metas en bachillerato, y era como, ¿por qué? Si yo me veo capacitada, deberías apoyarme, no decirme, no puedes hacerlo, no puedes ser médica. Eran esas cosas, ¿no? De, tú no eres capaz porque no te van a coger, no. Pues yo aún así, pues tiré para adelante. Me hice mi bachillerato. Ahora mismo estoy estudiando confección de diseño de moda, que es lo que quería hacer, y cuando he vuelto al instituto y le digo a esa profesora, la misma que me lo dijo, me dice, ay, ¿en serio? No me lo creo, ¿has llegado tan lejos? Y yo, pues sí, con una sonrisa, y es como... Pero yo creo que en muchas personas le influye para mal, ¿no? Porque a mí me llegó a bajar la autoestima. Y otra situación que he tenido así en el trabajo ha sido que, bueno, que llegue uno y me diga, ¿qué haces trabajando aquí? Y yo, perdona, es que tú deberías de trabajar de prostituta o en un invernadero, y yo, ¿por qué tengo que trabajar en esos sitios? Porque tú me lo digas, que te digan eso delante de la gente, es chocante, ¿no? Qué difícil, ¿no? Sí. Y vivir encasillada en el estereotipo de lo más bajo simplemente porque eres como eres. Totalmente. De hecho, hay números, ¿no? No solo es la experiencia de Helen Digala, afroalmeriense, como digo, de origen Guinea-Bissau. El 69% de los hijos de migrantes y el 60% de las hijas de migrantes no llegan a bachillerato. Son datos, creo que de un estudio que se hizo en la Universidad del País Vasco, y un 24 o 28% culpa un poco al profesorado de que no espera nada de ellos, ¿no? Hay una falta de expectativas acerca de este tipo de alumnado tremendo. Y luego también se dan las realidades de las propias familias migrantes, ¿no? Pues casas en las que muchas veces solo está la madre y es el único punto de acceso a Internet, y puede que esa madre pues no pueda pagarte las clases particulares si se te dan peor las matemáticas, o no puede ayudarte con los deberes, puede que no conozca tampoco los recursos que hay como becas, ¿no? Para comprar libros, etcétera, etcétera. Entonces, o que trabaja tantas horas que a ti como niña, y esto también lo contaba Helen, ¿no? Te toca ayudar a tus hermanos, cuidar a tus hermanos y hacer un poco de mamá cuando todavía eras una niña y que quizá ni siquiera entiendas porque tu madre no está en casa, ¿no? Exacto. Entonces, esto
esto es algo que está sucediendo y que, bueno, yo nací en el 81, cuando yo era pequeña yo era pues una anomalía, no había muchas familias de ascendencia migrante, pero yo recuerdo ahora de ir a presentar un evento vestida de domingo y que me hayan dicho, date prisa que está llegando la gente y tienes que dejar esto limpio, ¿no? Y yo maquillada como una puerta y no pasa nada porque por supuesto no eres menos si eres la que presenta o la que va a limpiar, faltaría más. El problema es cómo no nos imaginan en otros lugares. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué? Y antes has hablado de la memoria también, ¿no? De que los españoles hemos olvidado aquella época en la que nosotros fuimos inmigrantes, nosotros fuimos los explotados, nosotros fuimos los que tuvimos que ir a otros lugares para alimentar a una familia que muchas veces se quedaba aquí. Pero es curioso también cómo el discurso contra la emigración viene por parte de individuos que se apellidan Ortega Smith o Herman Terch, que se ve que de Segovia precisamente no han venido, ¿no? Efectivamente. Sus familias. Y después también algo sobre lo que te quiero preguntar, que son las segundas, las terceras generaciones de migrantes. Si también, digamos, tienen este defecto de la falta de memoria, porque en Estados Unidos lo hemos visto, ¿no? Como de repente hay un electorado que antes era demócrata y sin embargo ahora se ha volcado a un señor como Trump, que lo que quiere es hacer un muro muy grande para los que son como ellos y para los que ahora quieren llegar como ellos llegaron hace tiempo. Sí, también se ha visto, por ejemplo, en Marsella, durante algún tiempo ha sido un granero de votos para Le Pen, cuando estaba Le Pen, ¿no? No me queda muy claro por qué puede ser. A veces pienso que quizá tienen miedo de que... también esto que está pasando mucho en las periferias. Yo soy de Alcorcón y está pasando en la periferia sur de Madrid esta idea de los últimos contra los penúltimos y tratar de luchar por las obras que nos dejan al final. El miedo a perder lo poquito, las escasas conquistas que tenemos. No lo tengo muy claro. También hay algo, ¿no? Has hablado de segunda, tercera generación. ¿Cuándo nos van a llamar españoles? ¿No? O sea, yo no sé a qué... Porque encima yo si me pongo farruca, como mi padre es de Guinea Ecuatorial y llegó antes de la independencia de Guinea, que sabéis que fue incluso provincia española, si me pongo farruca desde 1778 por parte de padre, soy española. Y por parte de madre, mi apellido Rubio. Eso puede ser visigodo. Vaya usted a saber, ¿no? Pero no lo sé. Es esto, ¿no? Que a veces cuando hay ciertas presiones y esta necesidad de demostrar algo que es producto de la casualidad, como es el hecho de que yo haya nacido aquí, que mi padre sea mi padre y mi madre sea mi madre, te lleva a luchar y a pedir explicaciones a quienes tienes al lado o están por debajo de ti y no miras hacia arriba a exigir responsabilidades a quienes quizá están provocando que tú tengas la situación que tienes. Qué pena, ¿no? Qué pena que al final nos enfrentemos entre quienes estamos más abajito y no desviemos un poco la mirada hacia otros lugares. ¿Quién es Maelé? Maelé es un referentazo de música de Guinea Ecuatorial. Esto ha sonado en todas las BBCs de Móstoles, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, BBC, bodas, bautizos y comuniones. O sea, es un clásico total y absoluto y además es interesante cómo construye la diáspora su identidad, ¿no? O sea, para mí esto era la música de los sábados, mirándonos al espejo, copiando a mi padre los pasos, que en Guinea no decimos pasos, decimos toques, para aprender a bailar, ¿no? Y cómo al final tú aprehendes tu cultura de origen basándote en cosas como la comida, la música, las cintas de VHS en la que, porque antes no había internet, que yo tengo una edad, ojo, en esas cintas de VHS en la que veías el equivalente a Noche de Fiesta de los programas de la tele de Camerún o de Guinea Ecuatorial, ¿no? Y ahí estaba Maelé. Y también es parte de la banda sonora de Ngolo, una de las protagonistas de Tierra de la Luz. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la publicidad y seguimos charlando, ¿vale? Muy bien. Su efecto arruina nuestra humanidad. Solo un necio insistirá que es un invento. Lo que el hecho ha demostrado ser verdad.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Seguimos en La Ventana con Isaías Lafuente tomando café con Lucía Embomío, que hablamos con ella del poder de la literatura para presentar realidades que tenemos en la puerta de nuestras casas a través de la historia de Ngolo, la protagonista de su nueva novela Tierra de la Luz. El cine es otro gran vehículo contador de historias y seguimos con el hilo de la explotación a la que se ven expuestas mujeres forzadas a migrar, esta vez por el cambio climático. David Baute es el director de Mariposas Negras, una película de animación que se va a estrenar en cines el próximo 13 de diciembre. David, buenas tardes. Buenas tardes. Qué lujo que Rubén Blades ponga la banda sonora a tu película, ¿no? Sí, la verdad que fue una de estas suertes que tiene uno en la vida, ¿no? Porque, bueno, yo de pequeño escuchaba mucho a Rubén Blades, soy canario y allí se escucha mucho. Y bueno, fue una de estas de las cartas a los Reyes Magos que hicimos con la película y tuvimos la suerte de que leyó nuestra historia, le gustó y a los pocos días nos mandó una maqueta que había hecho él, la había grabado él en su casa con la guitarra, nos la envió, dice a ver si esto les gusta. Bueno, a ver quién le decía que no nos iba a gustar, ¿no? Claro. Entonces luego él ya la terminó de hacer los arreglos, los ajustes musicales y la grabó con su grupo y es una joya que tenemos en la película. Una de tantas. Déjame que incorpore a Javier Gregori, nuestro redactor experto en ciencia y cambio climático, que ha visto también la película. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Mariposas Negras cuenta las vidas de Tanit, Shaila y Valeria en 3 escenarios, en África, en Asia y en el Caribe. 3 mujeres que pierden todo lo que tienen por el efecto del calentamiento global. David, ¿cómo llegaste a estas historias? Bueno, yo empecé una investigación ya hace como 14, 15 años aproximadamente sobre flujos migratorios en el mundo y bueno, me daba cuenta que era un problema que comenzaba a ser un problema muy grave de cientos de miles de refugiados. En la actualidad, por ejemplo, el último año emigraron cerca de 26 millones de personas por la consecuencia climática y fui a lugares donde estaban ocurriendo sucesos, por ejemplo, la subida del nivel del mar que afecta a toda Asia. En este caso nos fuimos a una isla que era Gora Mara, que tenía 50.000 habitantes y apenas quedaban unos pocos cientos ya. Nos fuimos hasta Turkana, que es una región al norte de Kenia donde la tribu de los Turkana ha vivido toda la vida del pastoreo, eran nómadas, con esos ríos donde fluía mucho el agua, ya aquello es un desierto total, apenas queda agua en algunos pozos que excavan en los lechos de los ríos. Y nos fuimos también al Caribe, a las Antillas Menores, a la isla de San Martín, que está siendo asolada por huracanes cada vez con más frecuencia, con más intensidad, y donde pudimos seguir a familias que ya lo habían perdido todo en anteriores huracanes, pero que en el último que pudimos convivir con ellos, en el Irma, pues habían perdido ya no solo su casa, sino a algunos vecinos y algunos familiares. Es el caso de Valeria, que perdió su casa tras el paso del huracán Irma en 2017. Se confirma la alerta roja para la isla de San Martín por la previsión del ciclón tropical Irma, que se espera en las próximas horas alcance tierra. ¡Muévanse rápido! No hay tiempo, no hay tiempo. Vamos, rápido. César, no dure mucho. Valeria está esperando a su marido. ¿Por qué has elegido la animación para contar la vida de estas 3 mujeres? Bueno, en el proceso de todos estos años de rodaje, de ir a esos lugares y acompañar, porque primero acompañábamos un poco a la comunidad, o sea, en Turkana no eran ellas directamente o en Gora Mara tampoco, y yo realmente soy documentalista y lo que estaba haciendo era un documental, ¿no? Pero en todos estos años no pudimos acompañarla en todo su proceso, entonces al final nos dimos cuenta de que nos estaba faltando una parte importante de su historia, de su vida, que no solo iba en el momento en el que algo climático les hacía pues perderlo todo a nivel de cultura también, ¿no? Y tener que desplazarse, sino que iba mucho más allá y entraban en un drama que era todavía mucho mayor, que era qué pasa con los refugiados climáticos que no están amparados por ninguna legislación internacional, igual que sí lo están otro tipo de migrantes, por consecuencias bélicas, por conflictos o por temas religiosos. La figura de migrante climático no está reconocida y entonces esta gente acaba en las calles de las grandes ciudades, pues muchas veces vinculada a la prostitución, a la esclavitud.
Y de alguna manera toda esta parte teníamos algo rodado pero algo no. Entonces la animación es como una herramienta que la acercamos al documental, porque creo que sigue siendo una película documental que utiliza la animación para contarla. Y por otro lado pensamos que también podría llegar a un público mayor, es decir, a un público que a veces la etiqueta del documental les hace como, bueno, costar entrar a una sala a ver algo más crudo, seguramente algo que les hace pensar mucho más, y la animación pues tiene como menos barrera, ¿no? La animación yo creo que le aporta lo mismo que a la novela de Lucía, pues la ficción o el realismo mágico, ¿no? Es muy interesante tu discurso, David, porque incluso los que estamos sensibilizados llevamos décadas oyendo hablar de esto y enfrentándonos a los negacionistas. Pero claro, los científicos nos decían, esto va a pasar en el año 2100, no, en el 2070, no, en el 2050, no, en el 2030. La última información que nos contó hace 3 días en la ventana Gregory es el 2027 ya, cuando el Ártico se quede sin hielo en determinadas épocas del año, ¿no? Es decir, lo que tú quieres decir con tu película es, esto no es que vaya a pasar, esto es que está pasando ya. Claro, además es el primer movimiento migratorio en el mundo. O sea, este año creo que emigraron cerca de 6 o 7 millones de personas por conflictos bélicos, pero por el clima emigraron 24 millones de personas. Es decir, que ya es algo que está. Nosotros tuvimos la suerte de que nos invitara a Naciones Unidas hace 3 semanas a presentar la película en Nueva York, y claro, había una contradicción, porque Naciones Unidas no ha aprobado ningún tipo de ley en favor de los emigrantes climáticos. Es verdad que los trabajadores de allí están haciendo todos los esfuerzos posibles, ¿no? Pero claro, nosotros les preguntábamos y qué se puede hacer y qué van a hacer, y claro, ellos nos decían, es que tenemos el problema de que hay países que vetan, o sea, que vetan la mayor, ya vetan el problema climático, ya creen que no hay cambio climático, entonces menos la figura del emigrante climático. Entonces estamos dejando en la calle tirada a millones de personas que cuando estás en esos lugares y ves que lo pierden todo, encima, claro, tienes una responsabilidad moral, porque ellos han vivido en equilibrio total con la naturaleza. En Goramara no existe una fábrica, en Turkana no existe un coche, o sea, han vivido en armonía con la naturaleza, y nosotros les hemos destrozado la vida. Los hemos dejado en la calle, y ahora encima no somos capaces de darle algún tipo de refugio. Eso te iba a preguntar, ¿hasta qué punto se tiene claro que nosotros, ¿no? Aquí Occidente, somos un poco los responsables de esas migraciones por la manera en la que consumimos, por la forma en la que producimos, y encima en este momento en el que el negacionismo va a más y está ocupando puestos de poder de manera peligrosa, además, para el mundo? Sí, yo en la última cumbre del clima creo que hablaban de que el 80 o el 90% de los problemas de emisiones de dióxido de carbono estaban en manos de 100 empresas y unos pocos países. Es decir, que tampoco nos tienen que concienciar aquí a 5.000 millones de personas, sino que hay que hablar con 100 empresas, que seguramente no sea tanto, pero lógicamente no van a cambiar sus políticas, ni esos países seguramente vayan a cambiar la manera que tienen de pensar. El asunto yo creo que es más grave cuando lo llevamos a Europa, porque bueno, esto que yo rodeé hace muchos años, o ya unos buenos años, en lo que está sucediendo en las Antillas Menores, que el Caribe se está calentando el mar, y eso hace que cada vez hayan más huracanes, ¿no? Y con mayor dureza. Bueno, esto ya ocurre aquí en el Mediterráneo, y ya hemos visto lo que ha sucedido en Valencia. Es decir, que yo puedo empezar a rodar esta película 12, 13 años después, la puedo rodar aquí. Pero claro, el foco de la noticia aquí creo que estaba más en que si los militares entraron a tiempo, que si, bueno, quién estaba comiendo con quién, pero creo que no se habla nada de cambio climático, o muy poco de cambio climático. Entonces creo que igual hay que tratar de como focalizar más para que la gente entienda que es un problema climático muy grave y que nos está afectando y nos va a afectar muchísimo, ¿no? Javier. Sí, la verdad es que yo tengo la suerte de conocer a David y le doy la enhorabuena, porque a mí la película me ha impresionado, me ha llegado al corazón, y también me ha afectado mucho porque le pone rostros humanos a esta crisis climática. Yo llevo 35 años informando de esta catástrofe que se nos venía encima. Como decía Isaías, cada vez los plazos son más cortos y ya nos afecta directamente. Yo creo que es una magnífica película, muy bien documentada, hay que verla. Animo a todos los oyentes a que vayan a verla a los cines, a la pantalla grande, porque además es muy, muy hermosa la historia, a pesar de que es muy dura, a pesar de que la verdad es que te hace reflexionar mucho, te hace reflexionar por lo que todos decíais, ¿no? Lo que decía David, de la hipocresía de los países industrializados, que han creado un problema, yo creo que el más grave, ¿no?, al que se enfrenta la humanidad, la crisis climática, quitando las guerras y quizá pues las bombas atómicas. Y la verdad es que la película está muy bien, porque yo creo que pone el dedo sobre la llaga, y además con datos muy contundentes, muy contrastados, con historias además reales,
reales, que eso también es una enorme ventaja de esta película, porque luego ves, es una película de animación, espero David, no desvelar el final, pero lo puedo decir, luego ves el rostro de esas tres protagonistas, sí. Y ahí ya es que realmente, a mí como periodista, fíjate, me ha llegado tanto esta película que me hace reflexionar y digo, ¿realmente estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos comunicando bien la crisis climática, el cambio climático? Porque yo, desgraciadamente, en la cumbre del clima no he visto ningún cambio. Ayer estuvo también en la cadena SER 25 la nueva ministra de Transición Ecológica y no ves ningún cambio. Ves muy poca cosa, muy poco avance y la tragedia es terrible. Y es lo que decía David, es que ya la tenemos aquí, es que España es uno de los países más afectados, ¿no? Si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por lo menos por nuestros hijos, ¿no? Y la verdad es que es una película magnífica, muy dura, pero yo animo a todo el mundo, por favor, que vaya a verla, porque yo creo que entre todos podemos poner un granito de arena para que esto cambie. David, la habéis presentado en festivales internacionales y a principios de noviembre la presentasteis en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. ¿Cómo fue la presentación? ¿Qué acogida tuvo? Bueno, la verdad que ha sido muy bonito el proceso que hemos llevado a nivel internacional. Presentamos en el Festival de Annecy, que es el más importante de animación a nivel internacional, ¿no? Y luego estuvimos en IDFA, que también es el gran festival del cine documental. Luego hemos estado en el Festival de Cine de Mar de Plata, en el Festival Internacional de la India, que son festivales categoría A. Y bueno, la verdad que está teniendo una buena repercusión internacional. Luego aquí está costando que pueda llegar a las salas de cine. Ojalá el boca a boca haga que la gente vaya al cine. Necesitamos tener más espacios, más salas de cine para el cine que hacemos en España, para el cine más independiente, y ojalá el pueblo, la gente la pueda disfrutar, ¿no? Y en Naciones Unidas tuvo una gran acogida. El director de ACNUR, tengo que decir que es verdad que quiso incluso presentar la película, la vio y él mismo dijo, bueno, nos hemos pasado, un poco lo que decía Javier ahora, nos hemos pasado muchos años dando datos y dando cosas, ya es momento de que veamos la realidad y que concienciemos a partir de la realidad, y esta película nos ayuda a ello, ¿no? David, tenemos muy claro, por ejemplo, que hay gente que está luchando desde Europa en contra de ese cambio climático, ¿no? Como puede ser Greta Thunberg, pero ¿qué hay de la gente que lucha desde otras partes del mundo? ¿Hasta qué punto se les escucha? Bueno, se les escucha muy poco. También el otro problema al que yo pude convivir con ellos muchos años, con los Turkana, en Goramara, y ellos no entienden del cambio climático, o sea, no entienden que hayamos generado personas de otros lugares del mundo este desastre natural, o sea, no les cabe en su cabeza. De hecho siguen pensando que son plagas de sus dioses, de sus propios dioses, y son cuestiones de la suerte o del azar de su destino, ¿no? Porque yo creo que si fueran conscientes de esto, bueno, era para que se pensara mucho lo de cómo tratarnos, ¿no? Y es doloroso cuando estás allí en Goramara y ves a esos barcos salir con la gente que ha perdido sus casas, que las casas ya quedan ahí bajo el agua, y ver que van sin nada, porque ellos no tienen ni dinero ni tienen nada, y van hacia cualquier lugar del mundo, porque no solo ocurre este desastre, sino que esas culturas se pierden. O sea, estamos perdiendo culturas ancestrales por la cuestión climática, ¿no? Pero es verdad que, bueno, por ahí surgen cada vez más voces en África, en Asia. Lamentablemente no son muy escuchadas ni en sus propios países, ni en sus propios continentes, ¿no? Pues David Baute, director de Mariposas Negras, esperemos que tu película sí que sea vista en muchos sitios, porque merece mucho la pena. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Muchísimas gracias a usted. Un beso. Gracias, Javier. A vosotros, hasta la próxima. Vamos a cambiar de tercio, vamos a ir a Londres. Lucas Font, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos conocido hoy un titular muy llamativo. Un chef ha pedido a unos ladrones que devuelvan 2.500 tartas valoradas en 30.000 euros. ¿Qué ha pasado? Problemas del primer mundo. Efectivamente. Bueno, pues empezamos por el principio, si os parece. Este lunes por la mañana el chef Tommy Banks publicaba este vídeo en sus redes sociales. Good morning. Just thought I'd fill everyone in on this morning's dramas. We've been robbed.
En este vídeo cuenta que le han robado una furgoneta refrigerada con 2.500 pasteles listos para ser vendidos en el mercado navideño de York esta semana y con un valor total de cerca de 30.000 euros, ¿no? Dice el cocinero que hay muchísimo trabajo detrás y que seguramente los ladrones ni siquiera sabían lo que había dentro de esa furgoneta cuando la robaron, así que les lanza este mensaje. But you can't do anything with these pies because they've got my name written all over them. So can you drop them off somewhere? Like drop them off at like a community center. Les dice que no podrán hacer nada con esos pasteles porque tienen su nombre escrito, ¿no?, en todas partes, y les pide que, bueno, pues ya que es Navidad, que tengan un gesto de bondad y que los dejen en algún comedor social para que al menos los pueda disfrutar la gente más necesitada. ¿Se sabe quién está detrás del robo? No se sabe. Lo que sí se sabe es lo que pasó con la furgoneta. Eso se descubrió al día siguiente porque, bueno, lo reveló el mismo Tommy Banks en otro vídeo y dijo que la furgoneta ya había sido localizada por la policía. Looking at the van, it's almost certainly a write-off. It's pretty badly damaged, and unfortunately, they've been in the back and. Decía Tommy Banks que los agentes habían encontrado la furgoneta con matrículas falsas, que estaba en muy mal estado y que los pasteles pues habían sido completamente destrozados y que no había forma de recuperarlos. Aún así, pues ha agradecido mucho la ola de mensajes de apoyo y de solidaridad que ha tenido, ¿no? Mucha gente lo intentó ayudar a recuperar la furgoneta y también otros negocios que también se ofrecieron para aportarle pues ingredientes o cualquier otro tipo de ayuda que necesitara para poder hacer los pasteles de nuevo y venderlos en estas fechas. Y te decía, no se sabe realmente quién ha sido, quién está detrás de este robo. La policía ha estado examinando el vehículo en busca de posibles pistas que puedan ayudar a revelar la identidad de esos ladrones, pero de momento no se sabe. Lucas Font, muchas gracias por asomarte a la ventana y contarnos esta historia. Vamos, que al final un montón de comida se echó a perder y me recuerda que el otro día vi un tuit tuyo, Isaías, en el que hiciste una fotografía a un montón de palés llenos de comida que estaban tirados en la basura. Muy cerca de donde vivo yo, en la Avenida de los Toreros aquí en Madrid, pues al lado de los contenedores, pero tirado en la acera, tirado prácticamente en la calle, pues había muchos palés, pero con comida que caducaba a finales de este año o a finales del año 25. Es decir, era una comida en perfectas condiciones. Era comida en lata o sí, en botes. Me sorprendió que hubo una concejala de Madrid que respondió, dice, bueno, a lo mejor alguien lo ha dejado ahí para que otras personas lo cojan. Hombre, no me parece lo más digno tirar la comida en las aceras para que vaya alguien allí a recogerlo, ¿no? Eso no me parece que sea lo más digno. Yo creo que en estos momentos una ciudad como Madrid tiene canales como para que esa comida, que está todavía en buen estado, llegue a quien la pueda utilizar y a quien la pueda degustar sin tener que agacharse a una acera sucia para recoger un bote. Totalmente. Bueno, hablando de cocineros, los chefs son otro de los colectivos que se han sumado a ayudar a los damnificados por la Dana. Es el caso de Borja Susilla, copropietario del restaurante Tula de Xavia, en Alicante, que tiene además una estrella Michelin. Borja Susilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy contentos de saludarte. Oye, ¿cómo ha sido la ayuda que habéis estado prestando junto a otros cocineros durante todas estas semanas? Bueno, pues ha sido algo muy especial, algo que pudimos hacer gracias a toda la colaboración que hubo en la zona y todos los cocineros, sin excepción de la zona, que se sumaron a la iniciativa, y gracias al Grupo Calabandira, que nos prestó sus instalaciones y su obrador para poder desarrollar toda esta labor, la cual, bueno, ha sido inmensa y nos sentimos muy afortunados de haber podido ayudar con nuestra profesión. 3.000 raciones diarias de comida, ¿eh? Exactamente, entre 3.000 y 4.000 raciones diarias de 400 gramos cada una. ¿Durante cuánto tiempo? Pues a este nivel hemos estado durante 23 días y ahora mismo lo seguimos haciendo con dos de los voluntarios que estaban en paro, se incorporaron a la plantilla y siguen haciendo a día de hoy. Gemma y Julián siguen haciendo entre 200 y 300 raciones diarias. Me salen como 70.000, 80.000 raciones en este tiempo, que claro, por un lado está el trabajo, que es intenso, pero por otro lado está la materia prima. ¿Quién os proporciona esta materia prima para todas esas raciones? Pues la verdad es que de esto mismo que hablas, de estas cantidades ingentes diarias que necesitamos, nos dimos cuenta desde el primer día. Y la verdad es que los donativos han llegado desde las partes más dispares, desde organizaciones, grandes proveedores, pequeñas tiendas locales, pequeñas agrupaciones de
vecinos extranjeros, de gente particular, realmente desde todos los puntos. Lo que hacíamos era intentar gestionarlo de la manera más rápida posible, porque para hacer todas estas raciones de comida gestionábamos una media de 1,5 toneladas de comida diaria. Y creo que las redes sociales han funcionado muy bien, ¿no? Necesitamos pan y llega pan de un obrador de Sevilla, por ejemplo. Exactamente, sí, Domi Vélez que agrupó a varios panaderos y 2 días después teníamos 10.000 barras en nuestras instalaciones, y lo mismo pasaba con guantes, lo mismo pasaba con mascarillas, lo mismo pasaba con delantales, mantequilla, aceite, lo que necesitáramos, intentábamos que llegara de la manera más rápida posible, y no solo producto sin terminar, sino que producto acabado también, desde obradores de Asturias, Sevilla, Madrid, Guadalajara. La verdad es que no quiero decir ningún nombre porque seguro que me dejaría alguien, porque era abrumadora la ayuda, la verdad. ¿Y sigue haciendo falta? Yo creo que sí, sigue haciendo falta, a la vez que hace falta que también la economía se reactive y la rueda vuelva a rodar, valga la redundancia, pero nosotros digamos que esos colectivos que ya eran partes damnificadas antes de la Dana, ahora mismo se encuentran en una situación aún más precaria, entonces creo que tenemos que hacer especial hincapié en ayudar a estas personas, y más ahora acercándose a las fechas de Navidad, pues bueno, estar un poco más pendientes de ellos y atender sus necesidades de la manera que nosotros podemos, que es como cocineros, pues cocinando. ¿Y habéis podido mantener con normalidad esta actividad para hacer 70.000, 80.000 raciones de comida y a la vez mantener abiertos vuestros negocios, que también tienen un alto grado de exigencia? Y revalidar estrella Michelin. Claro. Sí, bueno, al final yo creo que en estas situaciones uno pues se pone a hacer lo que sabe hacer, simplemente mira para adelante, y a la vez tenemos negocios que atender para poder seguir teniendo ingresos y poder seguir aportando estas causas. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, como todos mis compañeros, lo que hacíamos era partir los días, ¿no? Empezábamos en un lado, íbamos al otro, volvíamos al uno, volvíamos al otro. Y luego también gracias a muchos cocineros que han podido, o estaban de vacaciones, o cerrar sus restaurantes, y han venido cocineros los cuales se desplazaban una semana entera. Nosotros los alojábamos aquí porque, como entenderéis, simplemente con voluntarios era muy difícil mantener la calidad de la comida y esa cantidad de unidades diarias, ¿no? Entonces ha venido gente desde Sevilla, Guadalajara, Barcelona, Palma de Mallorca, los cuales los alojábamos en un hotel cercano, y digamos que eso era nuestro núcleo duro, al cual se iban sumando cada día quien podía, ¿no? Y de esa manera poder mantener pues abiertos nuestros negocios y poder seguir haciendo esta labor. Y dentro de la dureza, qué bonito es ver que cuando la cosa se pone fea, nos organizamos. Totalmente. Nos organizamos porque somos conscientes que no sabemos si lo vamos a poder hacer, si lo vamos a hacer bien, pero vamos a hacer lo posible por hacerlo. Eso y a ganas, pues normalmente no nos suelen ganar. Entonces nosotros cada día íbamos aprendiendo de nuestros fallos, nos chocábamos contra un obstáculo, lo esquivábamos, aprendíamos al día siguiente mejor, y esa pasión y esas ganas no faltaban ni un día, la verdad. Borja, si te tienes que quedar con una escena de todos estos días de ayuda y de compartir, bueno, pues con los damnificados, pero también con los vecinos o con esa gente, con esos voluntarios que han venido, como cuentas, de otros lugares a arrimar el hombro, a echar una mano. ¿Con qué te quedas? Pues, esa escena que tienes grabada en la retina para siempre. Mira, el primer domingo, cuando empezó a llegar gente allí, yo salgo del obrador, miro a la derecha que hay un parking de tierra en el cual muy poca gente aparca, y empiezo a ver que por la acera viene mucha gente. Era un domingo. En la ubicación donde estamos en Gata de Gorgos, o vas a este obrador o no vas a ningún lado más. Y ver bajar un montón de gente diciendo, wow, todo el mundo viene aquí. Y simplemente todo se movió boca a boca. La verdad es que fue estremecedor. Aquel día íbamos a ser unas 138 personas dentro del obrador. Y la verdad es que verlo y sentir esa energía no se me va a olvidar nunca. Menudo año, este 2024, con bebé incluido. Sí. Total, con el pequeño Pablo, que está aquí conmigo, además, en tantos. Y bueno, sí, un año duro, bonito, un año de mucho aprendizaje, y
un año feliz. En si el es fondo, Pablo, tiene que ser buena que hay gente. mucha gente peor que nosotros. Exactamente. Te lo digo por experiencia. Sí. Otro padre de otro Pablo. Eso. Otro padre Mírale, de otro ahí está. Pablo. Saludando. Ahí está. Sabe que estamos hablando de él. Totalmente. Exactamente. Borja, pues muchísimas gracias por atendernos estos minutos y bueno, y por hacer el trabajo que haces. Un abrazo enorme y otro para Pablo. Muchísimas gracias, y aprovecho para agradecer a todo el que tuvo tiempo de pasar por el Obrador y a todo el que a día de hoy sigue colaborando. Y no olvidemos esto, que todos sabemos que a día de hoy, con lo rápido que va nuestro día a día y el mundo, es fácil de olvidar, pero esta gente va a necesitar mucha ayuda durante mucho tiempo, y es importante que no perdamos las ganas y la esperanza de ayudar. Claro que sí. Un beso, Muchísimas Borja. gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Chao. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Fíjate que ahora ya hablamos incluso con otro tono, ¿no? Cuando hablamos de la Dana, estamos como en otra fase, la gente, bueno, pues empieza a ver poco a poco... Hemos salido del primer shock, pero queda el trauma todavía para mucha gente. Efectivamente. Y lo del trauma... Y todo nos lo repiten, ¿verdad? Todos los días Todos. cuando Francino saluda a alguien, todos dicen, no os olvidéis de esto porque esto va para largo y hay que seguir Todos poniendo nos aquí. acordamos de la Dana, de Valencia y de Forges en estos días, cuando nos decía desde su viñeta, no os olvidéis de Haití, pues no hay que olvidarse de la gente que ha sufrido la Dana. Efectivamente. Bueno, hoy celebramos el Día de la Claro que Constitución, sí. y esto nos ha dado pie a elegir la palabra del día. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Que parece mentira que no lo hubiéramos hecho todavía. Bueno, la palabra hoy es la Constitución. España tuvo mucho antes la palabra Constitución que una Constitución con mayúscula. El término se documenta ya en el siglo XIII y llega al primer diccionario académico en 1729, 8 décadas antes de que se aprobase la PEPA, la Constitución de Cádiz. Con la palabra Constitución, que nos llegó del latín casi intacta, nacida a partir del verbo constituere, que significa establecer, organizar, construir, pues nombramos hoy el conjunto de caracteres específicos de algo o de alguien que tiene un buen cuerpo, decimos qué buena Constitución tiene, y especialmente hablamos y nombramos a la ley fundamental de un Estado, que está por encima de todas las otras leyes. Como no existe en España una virgen de la Constitución, ninguna mujer española se llama todavía así, pero oye, ya veremos, Marta, porque como tenemos una virgen de la regla, casi 1000 mujeres llevan ese nombre en nuestro país. También hay registradas 2000 normas, aunque estas no lo son por influencia del derecho, sino por influjo de la ópera de Bellini o de la artista de apellido Duval, vaya usted a saber. Y tenemos también unos centenares de españoles que llevan el peso de la ley o de las leyes en alguno de sus dos apellidos. Y paradójicamente, aunque la monarquía constitucional requiere un único rey o reina reinantes, tenemos 68 españoles de nombre rey y 392 reinas, que curiosamente tienen la misma media de edad que nuestra Carta Magna, unos 46 años. Por cierto, tenemos también casi un centenar de magnos y de magnas, más jóvenes de media que la Constitución, como también lo son las 2.400 mujeres llamadas Libertad y, atención, las 87 mujeres llamadas Ira. De momento no consta que haya una libertad con ira. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are Lucía done. Embomío, muchísimas gracias por venir un día más a La Ventana. Mil Te gracias. esperamos pronto, ¿eh? Mil gracias por invitarme, ha sido un placer. Un besazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.